Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero lo que sí vemos es a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Predicando sobre este último versículo, el versículo 9, el domingo pasado sacamos la siguiente conclusión: que mientras no estemos con el Señor y no tengamos todas las cosas sujetas bajo nuestros pies, tenemos que vivir viendo a Cristo, tenemos que vivir mirándole a Él. Y el principal motivo es para saber qué es el hombre, y al saberlo, entender cuál es el propósito que Dios tiene con ese hombre que Él ha redimido. Así pues, es como tenemos que vivir, mirando a Jesús. Y debemos verlo en sus dos dimensiones. Debemos verlo como el Señor Jesucristo ascendido y coronado de gloria y honra, y también debemos verlo como el Hijo que fue humillado por sí mismo, a sí mismo por nosotros. Como el Señor que resucitó y fue ascendido y coronado de gloria y de honra, Él es el hombre perfecto, el que ejerce el dominio perfecto sobre la creación que Dios quiso darnos a nosotros, pero que no supimos cumplir con fidelidad. Y también debemos verlo como el Hijo humillado a sí mismo por nosotros, porque el Hijo de Dios se hizo un poco menor que los ángeles para morir por nosotros. Dios no puede morir, y así poder rescatarnos del pozo en el que nos habíamos metido. Esta doble visión de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a entender cuál es el propósito de Dios para nosotros: llevarnos a la gloria con Él. Pero nos enseña algo más. Nos enseña cómo es el camino por el que quiere llevarnos a esa gloria mientras estemos aquí, con sufrimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque el siervo no es mayor que su Señor. Bien, podemos entender que el siervo no es mayor que su Señor y también saber que tenemos que aceptar que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Pero por qué tuvo que ser así? Porque Dios no usó una forma más fácil para llevarnos a la gloria. ¿Por qué tuvo que sufrir Cristo y por qué tenemos que sufrir nosotros? Bien, pues según el autor de Hebreos, en el versículo 10 que hoy vamos a ver, debe ser así porque según los propósitos eternos de Dios, es así como convenía. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La gloria del hombre, el camino de la cruz. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Y el tema del sermón de hoy consiste en averiguar por qué convenía a Dios que Jesús fuese perfeccionado mediante aflicciones para poder salvarnos y como consecuencia por qué nosotros también debemos entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, la opinión de Dios y la nuestra. Segunda parte, nuestro destino. Tercera parte, el camino hacia nuestro destino. Primera parte, la opinión de Dios y la nuestra. Fijaos lo que está subrayado. Porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aunque nosotros ya estamos acostumbrados, debemos recordar que a los primeros cristianos les costaba aceptar la idea de que el Mesías tuviera que venir a este mundo como un siervo sufriente.
Para ellos la cruz era un escándalo. De hecho, desde un punto de vista estrictamente humano, el Evangelio es un escándalo para cualquiera. Nosotros ya sabemos que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y esto es así, nosotros lo entendemos así porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural, el que no ha sido convertido, el que no se ha convertido a Jesucristo, no tiene esta capacidad. Los primeros cristianos sufrieron las burlas de sus compatriotas porque proclamaban un evangelio que anunciaba a un Mesías crucificado, y eso era un escándalo inaceptable para los judíos. De la misma manera, nosotros podemos sufrir las burlas de nuestros, o por lo menos la incomprensión de nuestros familiares y amigos por predicar de un Dios que envió a su Hijo a morir en una cruz para poder salvarnos. Es cierto que desde una perspectiva humana parece una locura, la locura de un Dios enajenado y sanguinario. ¿Cómo es posible que a Dios le convenga un Mesías crucificado? Porque esto es lo que nos acaba de decir el autor de Hebreos. Luego entraremos a profundizar en el motivo y sacaremos las conclusiones de por qué esto debe ser así. Pero antes una cuestión previa. Cualquier cosa que nos diga Dios en su palabra, cualquier cosa que Dios nos diga en su palabra, especialmente sobre la salvación del hombre, porque esto es crucial, no la podemos verificar con nuestra propia opinión sobre cómo vemos la realidad. Siempre ha de ser la palabra de Dios la regla con la que midamos la verdad de todas las cosas. ¿Entendéis, verdad? Lo contrario yo lo he visto ya muchas veces, incluso en personas que dicen ser pastores. Gente que pone su propia opinión por delante de la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado y alejarnos de estas personas porque no nos corresponde a nosotros decidir qué consejos y advertencias debemos seguir y cuáles podemos cancelar o modificar para que sean aceptables por nuestra mente deformada por el pecado. Dios ha determinado cómo debe salvarnos, así que no nos corresponde ni a ti ni a mí dudar de sus decretos. Por la misma razón, tampoco debemos dejarnos intimidar por las exigencias con las que este mundo perdido intenta moldear nuestra conciencia. Jamás será el mundo el que decida lo que Dios nos dice que en su palabra es correcto, o es una exageración que nosotros tenemos que matizar para que sea más digerible al sistema de valores en el que vivimos. Un mundo que cada día está más podrido y pervertido. Eres libre, y eres libre porque estás en Cristo. Eres libre porque Él es la verdad. Jamás te dejes acosar por lo que este mundo te dice que tienes que hacer o no hacer, pensar o no pensar. Nunca te dejes arrastrar por la corriente de este siglo, ni temas seguir a tu Señor. Agárrate a su verdad y no las sueltes por las mentiras de este mundo. Y lo que Dios nos dice con respecto a nuestra salvación es que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento, de Dios. Por eso los judíos lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. Lo que significa que a Dios no le pilló por sorpresa la muerte de Jesús, ni tuvo que rehacer sus planes. Su muerte en una cruz ocurrió por el determinado consejo de Dios y lo determinó así desde antes de la fundación del mundo por su anticipado conocimiento. ¿Qué garantía es saber que Dios es soberano? ¿Qué descanso es saber que todo lo que nos ocurre y pasa en el mundo está decidido con antelación por su eterna voluntad y su previo conocimiento? Es un gran descanso. Bien,
Una vez entendida y aceptada la soberanía de Dios y su anticipado conocimiento, ahora estamos preparados para escuchar que, si Él ha decidido que nuestra salvación sea por medio de las aflicciones de nuestro Señor, entonces es que no había otro medio para salvarnos de nuestra caída. Pero Hebreos nos dice algo más. Nos dice que Jesús padeció por la gracia de Dios, pero también que esas aflicciones le convenían. Vamos a intentar entender el motivo por el que dice lo que dice. Si hemos sido creados a su imagen y semejanza, a la imagen de Dios, su carácter ha de definir nuestro carácter. Y si Dios es santo y glorioso, nosotros hemos sido creados para reflejar esa santidad y gloria. Así pues, Dios no nos ha salvado y nos deja ahí tirados y se acabó. No. Dios nos ha salvado para ir llevándonos, para ir restaurándonos la santidad en nosotros y para que podamos llegar al conocimiento de la gloria de Dios. Para ir restaurando la santidad y el conocimiento de la gloria de Dios. Esto significa en parte el hecho de lo que nos dice Hebreos 2:10, que ha de llevar a muchos hijos a la gloria. Así pues, la salvación es más que ser rescatados del pozo en el que estábamos, dejándonos así sin más. La salvación consiste en sacarnos de allí y sostenernos en esa salvación para ir llevándonos por un camino, el camino que conduce hasta la restauración de la santidad con la que fuimos diseñados y así poder reflejar la gloria a la que Dios finalmente quiere llevarnos. En la tercera parte de este sermón intentaré ver por qué fue necesario que el Señor sufriera para poder llevarnos por el camino de la santidad hasta la gloria de los hijos de Dios. Pero antes recalcar que si el propósito de nuestra salvación no hubiera tenido que ver con el carácter de Dios, o sea, con su santidad, es muy probable que las aflicciones de nuestro Señor no hubieran sido necesarias. Como digo, esto lo veremos en la tercera parte, en la que hablaremos de cómo es nuestro camino hacia nuestro destino, que es la gloria. Antes recordaremos el esquema que yo os he propuesto para entender este versículo 10. Fijaros el esquema. La opinión de Dios y la nuestra es lo que estamos viendo ahora. Nuestro destino, el camino hacia nuestro destino. En la primera parte, que es lo que acabamos de ver, es que si Dios ha considerado que el sufrimiento de nuestro Señor fue necesario para nuestra salvación, entonces, lo entendamos o no, nuestra opinión nada debe añadir o quitar a su decisión. El que se empeña en decirle a Dios lo que debía o no debía hacer para salvarnos, jamás entenderá lo que Él quiere decirnos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la gracia, en parte, es que entiendas lo que a veces no entiendes. Bien, sabemos que el camino hacia la gloria es nuestro destino final y debemos transitarlo con aflicción. Pero en la práctica, ¿qué significa? ¿En qué consiste ese destino? Segunda parte. Nuestro destino. Lo tenéis ahí subrayado. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien, en este versículo podemos ver tres protagonistas. Vemos a Dios, vemos a los hijos de Dios y vemos al autor de la salvación de ellos. ¿Sí? Tres protagonistas. Dios y lo que a él le convenía, los hijos de Dios y su destino, el autor de la salvación de ellos y su perfeccionamiento por medio de las aflicciones. En la primera parte hemos visto a Dios y lo que a Él le convenía para salvarnos. Vemos ahora a sus hijos y cuál es el destino al que Él los quiere llevar. ¿Cuál es? Según este versículo, Dios llevará a muchos hijos a la gloria. Bien, pues en este versículo vemos que Dios tiene dos intenciones para los que ha rescatado.
Primera, que seamos sus hijos. Segunda, que compartamos su gloria. Primera, que seamos sus hijos. Que seamos sus hijos significa que participaremos de su mismo carácter, su santidad, su justicia, su integridad, su amor, su bondad. Y es de aquí de donde caímos, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Cuando Adán cayó, estropeó esa imagen de Dios y con él la nuestra. Por eso ahora los creyentes hemos sido hechos de nuevo, recreados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así pues, ahora somos hijos de Dios si es que estamos en aquel que es el Hijo por excelencia, el Señor Jesucristo. Bien, yo creo que hasta aquí lo entendemos todos muy fácil. Ahora somos sus hijos porque nos ha justificado a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, restaurando su imagen en nosotros. Pero este no es el propósito último de Dios para los que ha rescatado, hacernos sus hijos y ya está, restaurar su imagen en nosotros y se acabó. Lo que Él quiere, como leemos ahí, es llevarnos a la gloria. Fijaos cómo lo dice Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes, siendo sus hijos. Y como sus hijos nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Gloriarnos en la gloria de Dios. Así que ahora que somos hijos de Dios al haber sido regenerados por el Espíritu Santo, Dios tiene preparado para nosotros algo impresionante, algo que en nuestro día a día debemos tener presente siempre para poder soportar con alegría los embates de esta vida. Y es lo siguiente: la entrada a la gloria de Dios. Vas a entrar a la gloria de Dios. Juan lo expresa así: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Otra vez, ten presente esto todos los días de tu vida, porque este es el destino al que Dios quiere llevarte. Verle tal como Él es. Esto es parte de la gloria, hay algo más que no es. Esto no es lo que nos dice el versículo 10 de Hebreos 2, pero es cierto que esto es parte de la gloria a la que estamos destinados, ver la gloria de Dios. Pero como digo, ¿qué es la gloria a la que estamos destinados? ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos cuando dice que Dios nos llevará a la gloria? En la práctica, ¿qué significa este concepto de la gloria de Dios? Bien, la gloria de Dios tiene dos aspectos. El primero ya os lo he comentado. Primer aspecto: ser llevados a la gloria significa que algún día podemos ver a Dios en toda su gloria, o sea, con todos sus atributos, sin ser destruidos, o sea, poder verle en toda la perfección de su persona y atributos. Ahora con este cuerpo es imposible, no podríamos mirar su rostro y permanecer con vida. Si nos presentáramos delante de su presencia tal cual somos, el brillo de su santidad nos aniquilaría en un instante. Hasta que no tengamos un cuerpo glorificado, de momento solo podemos acercarnos a Él en el Espíritu. Por ejemplo, en oración, como nos dice el propio autor de Hebreos en Hebreos 10, 19 y 22. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero. Podemos, pero en espíritu. Ahora pues, y hasta que tengamos el privilegio de ver la gloria de Dios directamente, podemos contemplarla a través del semblante de Jesucristo hecho hombre. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así pues, si ahora queremos ver la gloria de Dios, podemos hacerlo mirando a Jesús.
Esto es parte de la gloria de Dios, parte de la gloria a la que Dios quiere llevarnos. Mi hermano, pronto estarás en la nueva Jerusalén, donde ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le serviremos. ¿Y se acuerda alguien? Veremos su rostro. ¿Vale? Este es el primer aspecto. Pero además de que algún día podremos llegar a ver el rostro de Dios sin ser destruidos, que Él va a llevar a muchos hijos a la gloria significa algo más. Algo impresionante y que nosotros deberíamos tener siempre presentes para animarnos en el camino a pesar de las dificultades. En el contexto de Hebreos, que Dios nos va a llevar a la gloria significa que hay una gloria que nos corresponde, una gloria que Dios mismo quiere que tengamos, y es la siguiente. Si cuando le veamos seremos semejantes a Él, como hemos visto en 1 de Juan 3:2, entonces nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios, lo que significa que seremos restaurados de una manera perfecta a la imagen de Dios. Este, pues, es su propósito cuando dice que llevará a muchos hijos a la gloria. Así pues, la gloria a la que Dios quiere llevarnos consiste en reflejar la gloria de Dios, en manifestar la imagen de Dios, en ser semejantes al Hijo de Dios. ¿Te imaginas? Ser semejante al Hijo de Dios, pero de verdad. Esta es la gloria a la que Dios quiere llevarte. Y aunque el hombre está engañado por Satanás, por el mundo y por su propio pecado, esta gloria es lo que su alma anhela. No se dan ni cuenta y buscan la gloria, y no la encuentran porque la gloria solo está en Dios, escondida en Jesucristo. Así que nadie se engañe, solo hay dos destinos para el ser humano: vida eterna o ira y enojo. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan la gloria, la inmortalidad y la honra. ¿Estás buscando esto? Otra vez. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. O ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Otra vez, vida eterna a los que buscan gloria, honra e inmortalidad, o ira y enojo a los que no obedecen a la verdad, que es Jesucristo, nos dice Pablo en Romanos 2. ¿Es honesto buscar la gloria? Debes buscar la gloria y la honra y la inmortalidad. Ese es nuestro destino, nos dice el Señor. No te conformes con menos. Dios mismo ha puesto este anhelo en tu alma. Pero no es cualquier gloria. Solo encontrarás la gloria, la honra y la inmortalidad en Dios si has sido restaurado por Él mediante Jesucristo, porque todos hemos pecado. Porque todos nos hemos caído y porque en ese pecado nos hemos hecho un daño inmenso, es por lo que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero este no era el propósito inicial para el ser humano. ¿Os dais cuenta? Fuimos destituidos por el pecado, pero no era el propósito de Dios. Una gloria que Dios tenía diseñada para nosotros, ahora la tenemos perdida y perdida para siempre si no la volvemos a alcanzar. Y en nuestras fuerzas es imposible. Claro, la historia de la humanidad nos lo recuerda día a día. El ser humano está buscando la gloria y no la encuentra. Solo encuentra la destrucción. Es una gloria que solo podremos recuperar y además engrandecida por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué te glorías y cuál es tu esperanza, mi hermano? Debe ser en la gloria de Dios.
Este es nuestro destino, la restauración de nuestra propia gloria, la que Dios siempre quiso y quiere seguir queriendo para nosotros. Seremos señores de la creación reinando con Cristo. Así será la resurrección de los muertos si estamos en Cristo. Hemos sido sembrados en deshonra, pero resucitaremos en gloria. Hemos sido sembrados en debilidad, pero resucitaremos en poder. Y no lo digo yo, lo dice Pablo en 1 Corintios. 1 Corintios 15, versículo 43. ¿Cómo será resucitado? En gloria y poder. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Pues es un proceso y ya ha empezado. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en su misma imagen. ¿Veis? Es un proceso que comienza en el mismo momento de nuestra conversión y va perfeccionándose a través de las pruebas, que son unas leves tribulaciones momentáneas que van produciendo en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. ¿De gloria? Es a lo que estás destinado. ¿Recordáis lo que decía de nosotros el Salmo 8? Es cierto que es un salmo mesiánico, pero precisamente por eso es un salmo que habla de la humanidad rescatada por Cristo. Dice así de nosotros, también de nosotros: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Seremos perfectamente transformados a la imagen de Cristo. Esto es lo que significa que Dios ha de llevar muchos hijos a la gloria. No que seremos hechos conforme a la imagen de la gloria y honra que tenía Adán, sino algo mucho mayor y más glorioso, que seremos hechos a la imagen perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y al contrario, para aquellos que rechazan este regalo de Dios, que estarán eternamente en este estado de angustia permanente en el que vivimos en este mundo, destituidos de la gloria de Dios, y ya para siempre. Así que, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¡Qué locura! ¿Gozarnos en los padecimientos? No. Pedro no está diciendo exactamente eso. Lo que dice no es que el padecimiento en sí es lo que produce gozo, sino que se convierte en motivo de gozo cuando recordamos el camino por el que Cristo tuvo que transitar para llegar hasta la gloria del trono, y ese camino fue con padecimiento. Así pues, nuestros sufrimientos aquí son el comienzo de nuestra entrada en la gloria que Dios nos tiene reservada. ¿Os dais cuenta? Nuestros sufrimientos aquí son la entrada, el comienzo de nuestra gloria que Dios nos tiene reservada, al igual que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así estamos delante de nuestro Señor, ¿verdad? Esperando aquel día. Mirad, esta es la secuencia, para que nadie se sorprenda. Padecimiento, perfeccionamiento de nuestra vida gracias a ese padecimiento y gloria. Así es el camino hasta nuestro destino final, el mismo camino que el de nuestro Señor Jesucristo. Tercera parte, el camino hacia nuestro destino. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Muy bien. El autor de la salvación. Lo que aquí hemos leído es que el autor de nuestra salvación tuvo que ser perfeccionado por medio de los padecimientos. Vamos a ver, ¿cómo es esto posible en aquel que fue perfecto desde siempre? ¿Perfeccionado? ¿Para qué si ya era perfecto?
Bueno, empecemos explicando qué significa la palabra autor en este contexto, ¿de acuerdo? Cristo es el autor de nuestra salvación, porque Él es su origen. Cristo es el autor de nuestra salvación porque fue Él quien abrió el camino para llegar hasta la cruz, donde finalmente se consumó nuestra salvación. Cristo es el autor porque fue Él quien pasó primero por ese camino y es Él quien nos muestra cómo se camina por Él. El autor de la salvación, el camino de la salvación. Para entender este versículo, como la mayor parte de la carta a los hebreos, tenemos que tener presente que el autor tiene en su mente el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿De acuerdo? La mayoría de las veces que pone ejemplos, los pone pensando en el éxodo. Así que tenemos que pensar en éxodo en el camino del éxodo, para entender bien lo que nos quiere decir el autor de Hebreos. Por lo tanto, nos está mostrando la salvación como un proceso que sigue un camino. Bien es cierto que somos salvos en el mismo momento en el que somos justificados, ¿no? Creemos en el Señor Jesucristo y en ese momento somos justificados y ya somos salvos. Pero en otro sentido, la salvación es un proceso que sigue un camino. Somos redimidos de la esclavitud de Egipto. De allí tenemos que pasar el Mar Rojo y después nos queda un largo peregrinaje por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Porque la salvación no solo consiste en salir de Egipto y ya está. Es evidente que tenemos que salir de Egipto porque sin salir de allí no podremos ser salvos de aquella esclavitud. Pero es que además de salir de Egipto hay que cruzar el Mar Rojo de nuestro bautismo y seguir a través de las pruebas que aparecen por el camino en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Otra vez, la salvación tiene un comienzo, salimos de Egipto, de la esclavitud, pero sigue como un proceso hasta llegar a la tierra prometida. Así que, siguiendo con la imagen del Éxodo, tenemos que ver a Jesucristo como veían los israelitas, en este versículo digo, tenemos que ver a Jesucristo como veían los israelitas a Moisés. Moisés fue el líder que Dios usó para salvar a su pueblo, un líder que no solo les sacó de Egipto, sino que además se encargó de conducir y de acompañar al pueblo en su peregrinaje por el desierto. Pues de la misma manera Jesús nos acompaña y nos dirige en nuestro camino hacia la gloria de la tierra prometida. Pero la pregunta sigue sin contestar. La pregunta es, ¿por qué siendo Jesucristo el autor de la salvación, Dios nos dice que le convenía que sufriera? Bien, aunque es cierto que Él tenía que morir en una cruz en el Calvario en nuestro lugar para poder salvarnos, también es cierto, como os acabo de decir, que no es este el contexto en el que estamos en el versículo 10. Para entenderlo bien, seguimos con la imagen que tiene el autor de Hebreos en su mente, que es la del Éxodo. Y el tema en este versículo no es la redención. En este versículo ya no estamos en Egipto. Por lo tanto, Jesús aquí no es el Cordero de la Pascua. En este versículo no vemos a Jesús como el Cordero que tuvo que morir para sacarnos de la esclavitud de Egipto. En este versículo lo que vemos es al líder que nos acompaña y dirige por el camino hasta la tierra prometida. Aún así, la pregunta sigue siendo pertinente. ¿Por qué, siendo Jesucristo el autor, el precursor de nuestra salvación, Dios nos dice que convenía que sufriera? Bueno, pues porque aunque tenemos muy claro el sufrimiento de Jesús en la cruz, Él también tuvo que sufrir como nuestro líder y pionero desde su encarnación, desde que nació, hasta el momento de la cruz y su ascensión a la gloria. Recordemos cómo es nuestro camino de salvación teniendo en cuenta que el autor de Hebreos está pensando en el Éxodo al hablar de ella. Israel fue rescatado de Egipto gracias al Cordero Pascual, sí, pero el proceso no se detuvo ahí, ¿verdad? No. Israel tuvo que ser probado durante 40 años por el desierto para finalmente entrar en la tierra prometida. En nuestro caso es similar. Ya hemos salido de Egipto,
al haber sido separados, justificados y regenerados por la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. Y hemos pasado el mar rojo de nuestro bautismo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos tirados al otro lado esperando en la orilla del mar? No. Nos queda un largo trecho hasta llegar a la tierra de la promesa. Y la pregunta es, ¿por qué hay que sufrir durante ese peregrinaje por el desierto? Lo vamos a ver ahora. El propósito del camino hacia la salvación. Pues el propósito está claro. Madurar. Madurar porque la nueva vida que recibimos como bebés espirituales necesita crecer hasta que lleguemos a la que siempre fue nuestra casa como hijos de Dios. ¿Y cómo se madura por el camino? ¿Cómo se madura por el camino? Pues siguiendo con la imagen del Éxodo, de la misma manera que lo hizo el pueblo de Israel por el desierto, por medio de la persecución de nuestros enemigos, sufriendo el sol abrasador del camino y padeciendo por sed y por hambre, mediante cualquier medio que Dios considere que puede usar para hacer de nosotros crecer la santidad que necesitamos o para que nos demos cuenta que estamos muy lejos de ella y sigamos perseverando para tenerla. Pero, pastor, ¿de verdad es necesaria tanta disciplina? Pues en mi opinión, sí. Acordaos de la dureza del corazón del pueblo de Israel por el desierto. A pesar de las pruebas a las que estuvieron sometidos, muy pocos aprobaron el examen. Las pruebas son necesarias para saber si estamos realmente en Cristo. O decimos que estamos en Cristo, pero realmente no es así. No hay otra manera de crecer en santidad. Esa es mi experiencia. No hay otra manera de crecer en santidad. Además, debemos tener siempre presente que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos los hijos han sido participantes, entonces ¿qué somos? Bastardos. Bastardos y no hijos. Además, nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban, y lo hacían ¿cómo? Como a ellos les parecía, pero nuestro Padre que está en los cielos nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su gloria, nos dice Hebreos 12:10. Para eso es la disciplina, para que llegues a participar de su gloria. Así que no debiéramos quejarnos demasiado por las aflicciones. Son necesarias para el perfeccionamiento en el propósito que tienen, que es nuestra santidad, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y procurad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y hay algo interesantísimo en este versículo que pasa desapercibido a simple vista y que nos puede ayudar mucho a aceptar la disciplina de las pruebas que Dios nos manda para alcanzar la santidad, y es lo siguiente. A ver si lo explico bien y a ver si nos enteramos bien todos. Erramos, nos equivocamos si interpretamos este versículo pensando que Dios me disciplina por medio de las pruebas y aflicciones para mi santificación debido a la gran cantidad de mis pecados. Como hemos visto, Dios me disciplina por ser hijo, no por ser pecador. Aquí no se habla de la perfección en el sentido de llegar a no tener pecados, sino de la perfección entendida como madurez. Aquí Dios no nos está viendo, en este versículo, Dios no nos está viendo como pecadores, sino como hijos. Recordad, ahora mismo ya somos hijos. Si es que hemos recibido los efectos de la obra de la cruz en nosotros, los pecados pasados, presentes y futuros nos han sido perdonados, lo que significa que no los tenemos. Ojalá lo entendamos bien. Somos hijos y como hijos Dios nos ve. Es cierto que caemos porque si decimos que no tenemos pecado,
le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero cuando pecamos, no lo hacemos como hijos de Dios, lo hacemos como hijos de Adán. Esto no significa que no seamos responsables, por supuesto que no. Lo que aquí estamos intentando entender a través del versículo 10 es que las aflicciones no las envía Dios para limpiar nuestros pecados, porque como hijos ya estamos sin pecado. Sin embargo, esto no quiere decir que no las necesitemos, las aflicciones, porque estas son necesarias ¿para qué? Para madurar como hijos. Por lo tanto, son necesarias para ir creciendo en fe y en santidad. Debemos mirarlo de esta manera. Ya veréis cómo lo entendemos fácil. Hemos recibido que una vida nueva, ¿verdad? Es una vida nueva, totalmente nueva, hemos nacido de nuevo. Empezamos nuestra vida cristiana como unos bebés y vamos creciendo como niños hasta llegar a ser adultos. En esta nueva vida que Dios nos ha dado, tenemos que ir aprendiendo como niños que no tienen experiencia, las exigencias de esa nueva vida hasta que lo hagamos bien. Pero esto no se consigue el primer día. El proceso, al igual que con los niños pequeños que empiezan a caminar, es largo y doloroso. Es un proceso en el que hay muchas caídas, algunas heridas y bastantes lágrimas. Pero todo eso es necesario para aprender a andar y madurar como personas. No hay niño que no haya aprendido a andar sin caerse. No es algo que les guste ni a los niños ni a sus papás, pero es necesario caer para poder crecer. No es algo opcional. Otra vez, no estamos hablando del pago por nuestros pecados. Somos hijos y como hijos ese pago ya fue consumado perfectamente en la cruz del Calvario por nuestro Señor. Estamos hablando de ir creciendo en el camino de la santidad, para ir creciendo en ese proceso que necesitamos ser perfeccionados por medio de las aflicciones. La prueba es Jesucristo mismo. ¿Tuvo pecado? No. Él no tuvo pecado y sin embargo fue perfeccionado mediante las aflicciones. Así lo dice el mismo autor de Hebreos 5, 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este es nuestro ejemplo por el camino. Jesús, al hacerse hombre, tuvo que ir aprendiendo a descubrir cuál era la voluntad de Dios. Y lo fue aprendiendo por la obediencia. No fue disciplinado por sus pecados, no los tenía. Tuvo que aprender obediencia como hijo hecho hombre. ¿Entendéis? Por ejemplo, Jesús fue al desierto y allí sufrió tentación durante 40 días. Durante ese tiempo tuvo que aprender a decidir y a decir no. No a las tentadoras ofertas del diablo. Pasó hambre cuando podía haber convertido las piedras en pan. Pudo ser rey de todos los reyes, de todos los reinos de la tierra, si se hubiese postrado ante Satanás para adorarle. No lo hizo. ¿Por qué? Porque aprendió como hombre que se tenía que sujetar a la voluntad de su Padre. Tuvo que aprender que el camino era la cruz. Jesús tuvo que sufrir, no porque fuera débil moralmente, sino porque como líder tenía que marcar el camino a seguir. Tuvo que vivir en rectitud yendo contracorriente. Tuvo que sufrir porque Dios le puso como nuestro guía para que no cruzáramos solos el desierto de las pruebas de este mundo. Tenemos que verlo así como nuestro hermano mayor. ¿Qué hace un hermano mayor? Sufre por ti, te defiende. Él participó de nuestra misma naturaleza humana, pero sin pecado, para que pudiera acompañarnos por ese camino de la perfección, entendida como madurez para aprender la santidad.
Necesitábamos a un hombre perfecto para poder llegar hasta nuestro destino. Sin él nos hubiésemos quedado sin el guía perfecto que necesitábamos para cruzar el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Por eso convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevado a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por eso. Es el líder, tu guía, tu ejemplo. No fue perfeccionado por sus pecados, porque no los tenía, sino a causa de ti y de mí. Tuvo que aprenderlo. Termino. Nos hemos estropeado. Hemos perdido el propósito para el que fuimos diseñados. Y al perderlo, al perder ese propósito, hemos olvidado cuál era nuestro destino. Acabamos de descubrirlo. La gloria. Y la gloria a la que Dios quiere llevarte consiste en que reflejes la imagen de Dios aquí, en que seas semejante al Hijo de Dios allí. Esto es lo que hoy Dios nos ha recordado a través de Hebreos 2:10. Este es nuestro destino, solo si estás en Cristo. La restauración de nuestra propia gloria, la gloria que Dios siempre quiso que tuviésemos, la gloria de ser los señores de la creación reinando con Cristo. Amén. Amén.